Buenos días, mi nombre es Silvia Juliana Corrales y el día de hoy vamos a hablar de la expresión de proteínas recombinantes en la levadura metilotrófica Pichia pastori. En este caso se hablarán de 5 aspectos importantes, los cuales son: primero, la transformación del vector; segundo, la preparación de células; tercero, la transformación por electroporación; cuarto, la purificación del ADN; y quinto, el análisis y la purificación de las proteínas. Para clonar el gen de interés se utilizó el vector PPIC-Z-alfa-A, el cual contiene un promotor inducible regulado por metanol, en este caso es el AOX1. También cuenta con una señal de secreción, con una resistencia al antibiótico, que en este caso será ciosina, la cual nos permitirá seleccionar las colonias que deseamos de la P. pastori. También cuenta con una etiqueta de polihistidina que nos permitirá detectar y purificar proteínas recombinantes más adelante. La construcción del vector se realizaron de 3 a 4 soluciones con 50 microlitros. Se utilizó la enzima PM1 y se agregaron entre 5 y 20 microgramos de ADN linealizado y entre 5 y 10 microlitros de agua estéril. Para la preparación de células de levadura electrocompetentes, 4 días antes de la transformación se eliminan las células de P. pastoris en una placa YPDS sin ceosina y se dejan crecer a 30 grados centígrados durante 1 o 2 días hasta que se formen colonias individuales. 2 días antes de la transformación se cultiva 5 mililitros de la cepa P. pastoris en medio YPD en un tubo Falcon de 50 mililitros a 30 grados centígrados durante toda la noche. El tubo se coloca en un matraz para poder fijarlo. Un día antes de la transformación se debe inocular 500 mililitros de medio YPD nuevo en un matraz de 2 litros con 0.25 mililitros de cultivo. Se deja crecer durante toda la noche junto con un agitador a 30 grados centígrados hasta tener una densidad óptica entre 1.3 y 1.5. El día de la transformación se debe poner en hielo, agua estéril y sorbitol. Las células se deben centrifugar durante 5 minutos a 4 grados centígrados y se resuspende el sedimento con 500 mililitros de agua helada. Después de esto, las células se vuelven a centrifugar y se vuelve a resuspender el sedimento con 250 mililitros de agua helada. Después se realiza otra centrifugación y en este caso el sedimento se resuspende con 20 mililitros de sorbitol. Por último, se vuelve a centrifugar las células y en este caso el sedimento se resuspende en 1 mililitro de sorbitol hasta un volumen final de aproximadamente 1.5 mililitros, y esto se almacena en hielo o a 4 grados centígrados hasta su uso. Hablaremos de la transformación en P. pastoris por electroporación. Para esto se debe llenar un tubo de microcentrífuga con 1 mililitro de sorbitol 1 molar y se debe colocar en hielo junto con una cubeta de electroporación de 0.2 centímetros. Para esto se transfiere 80 microlitros de las células a una cubeta de electroporación helada y se agrega la solución de ADN del vector PPIC-Z-alfa-A linealizada, y esta se debe mezclar con la punta de la pipeta de lado a lado en la cubeta de electroporación. Después de esto, la cubeta con las células se deben poner en hielo durante 5 minutos. Después la cubeta se saca y se limpia y se debe poner en un dispositivo de electroporación
en el cual se acomoda la carga a 150 voltios, la capacitancia a 25 y la resistencia a 200. Cuando termina este proceso, se agrega 1 mililitro de sorbitol y se transfiere el contenido de la cubeta a un tubo estéril de 15 mililitros con la ayuda de una pipeta Pasteur. Este tubo se deja incubar a 30 grados centígrados sin agitar durante 1.5 horas. Después de esto, las células de electroporación ya están listas y estas se deben colocar en 4 placas que contienen 100 microgramos por mililitro de oceocina. Las placas se deben agitar horizontalmente para poder extender uniformemente las células y se dejan secar las placas durante 15 minutos. Las placas se deben incubar durante 2 a 3 días a 30 grados centígrados hasta que formen colonias. Estas se deben envolver en plástico negro para evitar la degradación de la siosina, ya que es sensible a la luz. Cuando se hayan formado las colonias, se deben elegir 12 y estas se deben purificar pasándolas a una placa con medio YPDS que contienen 100 microgramos por mililitro de ceosina. Para la expresión de proteínas en Pichia pastoris, se debe elegir una de las colonias purificadas y esta se debe inocular en 25 mililitros de BMGY en un matraz estéril de 250 mililitros y se debe dejar crecer a 30 grados centígrados en una incubadora con agitación entre 250 y 300 rpm hasta que el cultivo alcance una densidad óptica entre 2 y 6. Cuando las células hayan alcanzado una densidad óptica adecuada, se prepara un stock de glicerol y se transfieren 800 microlitros del cultivo celular a un vial de 2 mililitros y se agregan 200 microlitros de glicerol esterilizado. Esto se congela y se guarda a menos 80 grados centígrados. Para la purificación del ADN de la levadura, se debe transferir 1.5 mililitros del cultivo celular a un tubo de microcentrífuga y esto se cosecha mediante la centrifugación durante 1 minuto a temperatura ambiente. Estas células se utilizan para analizar los integrantes de Pichia pastoris y para verificar si el gen de interés se ha integrado al genoma de la levadura. Después de esto, el resto del cultivo celular se debe transferir a un tubo Falcon de 50 mililitros y se deben cosechar las células mediante centrifugación durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se debe decantar el sobrenadante y los tubos se colocan boca abajo sobre una servilleta para poder eliminar cualquier medio residual. Para poder lavar el sedimento celular, este se debe resuspender en 20 mililitros de medio BMMY y se debe centrifugar nuevamente durante 5 minutos a temperatura ambiente y se decanta el sobrenadante. Se debe resuspender el sedimento y se transfiere el cultivo en un matraz de 1 litro y este se cubre con un vaso de precipitado y se regresa a la incubadora para realizar el crecimiento a 30 grados centígrados. Posterior a esto, se debe agregar el metanol puro a una concentración final de 0.5% cada 24 horas para poder mantener la inducción. En determinados momentos después de la expresión,
En este caso se eligieron 6 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas y 48 horas como los puntos para tomar las muestras. Se debe transferir 1 mililitro de cultivo a un tubo de microcentrífuga de 1.5 mililitros y este se debe centrifugar durante 2.5 minutos a temperatura ambiente. Luego, el sobrenadante se transfiere a otro tubo de microcentrífuga de 1.5 mililitros y se almacena a menos 80 grados centígrados hasta su posterior análisis. Esto se realiza para poder analizar y así establecer el periodo óptimo para la expresión de las proteínas después de la inducción. Los sobrenadantes se analizan utilizando electroforesis en gel de poliacrilamida. Por último, para la purificación de ADN de la levadura, se utilizaron diferentes reactivos que se incluyen en el kit de purificación de ADN de levadura Master Pure de Epicenter. Se siguieron todas las instrucciones del manual de purificación y se realizó una PCR con el ADN de la levadura con unos cebadores específicos y se analizó 3 microlitros de su producto de PCR en un gel de agarosa que contenía 1 microlitro de bromuro de etidio. Las proteínas recombinantes se pueden analizar mediante análisis de transferencia Western y, como se mencionó al inicio, la purificación de la proteína se puede realizar mediante la purificación con la etiqueta de la polihistidina.